Bueno, vamos a ver qué tal. Buenas, estamos en directo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, estamos en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía ya unos días que no hacíamos ningún directo porque por aquí, como bien sabéis, vivo en un monasterio, aquí en la provincia de Barcelona, y hace poco tuvimos la visita de un alto lama que es su santidad el 43 Sakya Trizin, es uno de los cabezas de linaje de nuestra tradición Sakya, del budismo tibetano. Y la verdad que hemos tenido muchísimo trabajo, porque cada vez que viene un maestro, pues eso requiere pues, muchas cosas. Hay, es que no se ve, ¿eh? No se ve el trabajo. Me imagino que si habéis organizado... Bueno, es que lo que pasa cuando tú organizas una fiesta en tu casa, la gente viene, muy bien, todo guays, pero claro, tú tienes que organizar el previo, la comida, el espacio, no sé qué, cocinar, tal, es muchísimo trabajo, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual, ¿no? Estuvimos muchas semanas preparando todo lo que es todo el centro, el mandala, para dejarlo bonito también, aprovechando que venía él. Y luego aparte que, claro, las iniciaciones que dio han sido iniciaciones muy importantes porque requieren de mucha preparación a nivel de material y de todo. Y nada, o sea, que no he tenido tiempo básicamente. Entonces he ido generando algún contenido. Habéis visto que he colgado algunos reels, algunas cosas. Estoy colgando algún vídeo un poquito más largo en... Hola, ¿qué tal, Ivonne? Qué maravilla escucharte. Bueno, sí, eso no... Soy humano. Es que yo también doy muchas clases online. O sea, todo lo que hago es online porque tengo un montón de alumnas y alumnos online. Y a veces, claro, no me conocen en persona y cuando me conocen en persona, pues... Ostras, eres de carne. Sí, soy de carne y hueso como todos. Pasa que a veces cuando estás detrás de una pantalla, pues... A mí me pasa también con gente, ¿eh? Yo lo entiendo. Bueno, la idea, saludos de Suiza, un abrazo. Mira, este año en Suiza se hace el Mollang, que es un evento muy importante de la escuela Sakya, donde se hacen oraciones en Suiza. No podremos ir porque estaremos en Nepal. Este año, los que estéis aquí por las redes sociales, no dejéis de seguirme, ¿eh? Porque este año voy a estar un mes y medio entre Nepal e India y voy a colgar mucho. Todos los años lo hago, pero este año me estoy preparando para generar cosas muy chulas, ¿eh? Porque ahí en Katmandú, que voy a estar un mes en Katmandú, claro, me va a dar tiempo, nos vamos a estudiar ahí al instituto budista que hay, que vamos cada año durante un mes. Y claro, me va a dar mucho tiempo para... Bueno, el año pasado no tuve mucho tiempo porque aprovechamos también a aprender rituales por las tardes, pero este año creo que vamos a tener un poquito más de tiempo por la tarde y me voy a dedicar a generar mucho contenido de allí, sobre todo la estupa de Bodenat, que es la estupa de las más grandes del mundo. O sea, voy a hacer varios vídeos para República Dominicana. Un saludo. Voy a hacer varios vídeos sobre la estupa. O sea, la estupa, quien no sepa lo que son monumentos que representan la mente iluminada del Buda. Y me gusta todo lo que compartes en Instagram. Dorji y Campana. Ese vídeo estuvo chulo, el Dorji y la Campana. Sí, es que me lo dice incluso gente que lleva tiempo practicando, que viene por aquí y me lo dice, oye, gracias por recordarme esto, por ejemplo, el Dory y la campana, ¿no? Porque al final lo estás utilizando cada día, porque yo cada día lo utilizamos, porque cada día hacemos oraciones y a veces se te olvida, ¿no? Entonces, este contenido que estoy creando es aquello que a mí me hubiese gustado saber antes de empezar el budismo o por lo menos incluso estando en el budismo, ¿vale? Son pequeñas cosas sencillas, pero que al final le dan mucho sentido a cosas que a lo mejor estáis viendo habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, gracias por el apoyo, que es lo que estáis ahí, la verdad. Muchas gracias. Vale, si tenéis alguna pregunta, es el momento, ¿eh? Me encantan tus explicaciones. Estamos en TikTok. Nada, vosotros. Solo disculparme también porque hay un montón de... muchos comentarios en todas las redes sociales, pero
Lo dije la última vez, o sea, me es muy, muy, muy difícil contestar algunos mensajes porque no son de ok, tal, no sé qué, o sea, requieren una pequeña conversación, ¿vale? Porque a veces todo lo que diga va a quedar así como muy sesgado, muy, muy pobre, incluso un poco mediocre. Y no es que yo sea una persona sabia ni soy ningún maestro, pero hay ciertas cosas que es mejor comentarlas así ahora, ¿no? En los directos. Si tienes alguna pregunta, ahora puedes pulsar. Esto es cosa de TikTok, ¿vale? Así que si tienes alguna pregunta, ahora es el momento, ¿eh? Las fáciles, las difíciles. Carlos, un saludo desde Argentina. Tengo algunos alumnos. ¿Dónde puedo hacer un retiro en Katmandú? ¡Wow! En muchos sitios, ¿eh? En muchos sitios. Si busca por internet, en muchos sitios. Pero, claro, yo te hablo lo que yo conozco, ¿sabes? Nosotros somos de la tradición Sakya. Allí en Katmandú cerca hay dos monasterios, cerca de la estupa de Bodenat, porque, a ver, Katmandú, si no habéis estado, Katmandú es Nepal. O sea, entonces no os penséis que todo Katmandú es budista, para nada. Hay barrios que son budistas, pero hay mucho hinduismo. Entonces, hay muchos monasterios que puedes hacer retiros, muchos. Pero no, depende del retiro, depende o sea, no es fácil organizar un retiro, ¿eh? No es tan fácil, depende cómo lo quieras hacer. Pero investiga porque hay muchos sitios, ¿eh? Pero tampoco hace falta que te vayas tan lejos para hacer un retiro, ¿eh? Yo empezaría. Hombre, Marina, si me imagino que si me lo dices porque ya haces retiros. Si haces retiros, genial, pero si son las primeras veces, los podéis hacer cerca de casa o incluso en casa, ¿eh? Me gusta todo lo que compartes. Vale, gracias. El retiro sana al pasado la herida. Bueno, puede hacerlo, sí. La práctica de los retiros. eh, o sea, si yo estoy aquí hablando de lo que estoy hablando, ha sido gracias a los retiros. O sea, esto es así. Porque yo empecé el budismo en el año 2002 y lo primero que hice así un poco grande fue un retiro de un mes, ¿vale? O sea, sin saber mucho de qué iba el tema, tomé una iniciación, me explicaron cuatro cosas, no sabía tocar ni la campana, eran otros tiempos, ¿eh? Esto ahora no lo hacemos, ¿eh? Ahora, por ejemplo, estoy guiando un retiro a una persona, bueno, guiando. El lama lo está guiando y yo estoy ayudando cada mañana, hago una sesión por la mañana para enseñar a tocar la campana, las cosas más básicas, ¿vale? Porque hay veces esta persona que está haciendo el retiro ya tiene conocimiento, está siendo más fácil, pero hay veces que hay gente que no sabe, entonces tenemos que hacer sesiones extras para tocar la campana, lo que es el dorje, el damaru, las visualizaciones, pero lo que es la filosofía lo hace el lama, ¿vale? Y lo que os decía, yo hice un retiro un poco así, pues era un poco inconsciente. Y la verdad que un mes de retiro, casi en silencio, ya pasan cosas internamente. O sea, los retiros para un practicante son imprescindibles. Incluso hablo de practicantes de sadhana o de meditación, ¿vale? Imprescindibles. ¿Por qué? Porque en un retiro generas buenas condiciones para poder experimentar el efecto de la práctica. En el día a día no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque en el día a día pasan muchas cosas. Estamos todo el día trabajando, atendiendo a la familia, con un cierto estrés. La práctica a veces la hacemos así como podemos, pero para realmente saborear y ver el resultado de la práctica hay que generar muy buenas condiciones. Y las condiciones la ofrece un retiro, que son cerrar tu agenda, tener días para dedicarte a la práctica 24 horas, irte a un lugar donde te enseñan realmente a hacer un retiro en condiciones y que haya gente o sea, que te acompañe, porque un retiro no es hago y ya está. O sea, pasan cosas en un retiro. Y tiene que haber gente que sepa gestionar ese mundo interno, ¿vale? Y que te dé las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Entonces aquí lo hacemos, claro. Hay una chica que está haciendo un mes, luego vendrá otro, hay grupos que lo hacen de un mes, pero aquí entre semana viene mucha gente que hace, no se puede llamar retiro, pero son prácticas intensivas, que a lo mejor vienen 2 o 3 días a desintoxicarse, por decirlo de alguna forma, del día a día, ¿no? Entonces son 3 días donde les organizamos el retiro y les acompañamos. Hay tutorías con la persona que guía el retiro y hay técnicas y hay espacios porque aquí hay muy buenas condiciones. Creo que voy a hacer un contenido para enseñaros esto. O sea, esto es muy, muy chulo, ¿eh? Donde vivo yo, ¿eh? Ahora es una pasada esto. Muy bonito. O sea, que creo que os lo enseñaré, ¿vale? A ver en TikTok qué pasa por aquí, que he visto algunas cosas.
¿Cómo puedo superar mi interés por el Dharma en base al temor por la muerte? ¿Cómo puedo superar mi interés en base al temor por la muerte? Uf, has tocado un tema que me gusta mucho hablarlo, pero que es un poco delicado, ¿vale? Es el tema de la muerte. El Buda Dharma, bueno, al final no el Buda Dharma, sino en teoría, en general, perdón, todo lo que ha creado el ser humano siempre ha sido para obtener respuesta. La filosofía está creada para responder cosas que a priori, a corto plazo, no tienen respuesta. Y una de ellas es la muerte, ¿vale? Es un tema que hay que tener mucho cuidado para hablar de él, porque yo no sé con quién está detrás de todo esto, estáis ahí, y hablar de la muerte a veces incomoda, pero el Dharma te da muchas herramientas para aceptar la muerte, básicamente, porque es la pura impermanencia de la vida. O sea, la vida y la muerte no son cosas que están separadas, es que vida y muerte es un binomio, porque en el momento que vives vas a morir. Es una de las grandes enseñanzas que dio el Buda también, comprender la impermanencia de la vida. Entonces, el Dharma, eh, antes de hablar de la muerte, nosotros, por ejemplo, los grupos de meditación que hacemos, solo para que tengáis una guía, no hablamos de la muerte directamente. A lo mejor esto lo hacemos, ahora mismo acabo de dar una clase, es un paso 5 que llevan casi un año y medio meditando, cultivando la calma mental. Y cuando entras en Vipassana, entonces empiezas a hacer meditaciones de la muerte. Pero ya llevas mucho tiempo calmando la mente. Porque yo no sé hasta qué punto beneficia hablar de la muerte cuando no tienes una cierta calma mental. Porque generalmente la muerte genera mucha inquietud y miedo. Entonces, más que hablar de la muerte directamente, yo lo que diría es, comienza a meditar, comienza a ir a un lugar, como un vídeo que colgué hace poco en YouTube, que hablaba de cómo hacerte budista, ¿no? Pues, general, básicamente este contenido lo genero porque me lo preguntáis. Y no es que te deje hacer budista, o sea, utiliza el budismo sin ponerte la etiqueta, no hace falta que te la pongas. Pero antes de hablar de la muerte, aprende a meditar, alguien que te guíe, atención a la respiración, estabiliza un poco tu mente, experimenta lo que es el samatha, la calma mental, poco a poco, tenga una práctica continuada. Cuando tenga la práctica continuada, vas viendo el resultado y el efecto de la práctica, y todo eso al final te llevará a contemplar lo que es la impermanencia, la muerte, pero no tengas prisa con esto. Esto no se puede acelerar procesos, que es lo que nos suele ocurrir a nosotros, ¿no? Queremos acelerar un proceso de esto lo quiero aprender ya. No digo que sea el caso, ¿vale? Estoy poniéndolo como ejemplo, pero las cosas tienen un tempo, tienen un tiempo, ¿vale? Y hay que tener mucha paciencia. Entonces, antes de meditar en la muerte, calma la mente. Muy importante. Si no, a veces es contraproducente, ¿eh? ¿Algún consejo para un primer acercamiento a la meditación? Claro. Sí, sí, consejos, no sé, te hablo de mi experiencia. Primero, que encuentres un lugar. Mira, tengo un vídeo en YouTube que lo puedes ver, creo que te va a ayudar mucho, que lo explico. Yo creo que hay unos pasos lógicos, por mi experiencia. Primero, encuentra un lugar que sepas que la gente que está ahí practica bien. Ya está. O sea, un centro, una comunidad, un yo que sé qué, un lugar, un algo que creas que ahí, en ese lugar, pues hay gente que está practicando y que realmente el que te enseña a meditar está meditando cada día, no solo meditando, sino que sabe lo que es la meditación budista. En este contexto, ¿eh? Porque meditar no es cerrar los ojos, sentarte en un cojín y ya está, ¿eh? Esto ya lo sabéis, ¿no? La meditación es mucho más complejo que todo eso. Entonces, claro, encontrar a alguien que... Y eso requiere un tiempo. Entonces, prueba, mira a ver cómo va y luego poco a poco, pues iniciarte con lo básico, ¿vale? Si no has encontrado a nadie todavía, pues es que yo no creo en el hecho de un tutorial y aprender a meditar. Es que aprender a meditar es todo una estrategia, ¿vale? No es solo, como decía, sentarte y respirar y ya está. Es que es es muy complejo, es más complejo de lo que parece. Todo para sentarte y no hacer nada, porque eso es la meditación. Pero para hacer eso requieres de muchas instrucciones. Si no, al final te creerás que estás meditando y no lo estás haciendo. Y eso creo que se llama calentamiento del cojín. Y eso a veces pierdes un poco el tiempo, ¿vale? O sea que buscar a alguien que os enseñe es muy importante. TikTok, algunas preguntas que no entiendo mucho, pero
Aquí, hermosa fue la toma de refugio el sábado. Ah, sí. El 43 Sakia Tricin hizo la toma de refugio en Fundación Sakia, en Pedreguer, Alicante, España. Parezco ellos. Es un centro amigo, no somos nosotros. Pero no, normalmente yo voy cada año allí a Pedreguer con el Kempo Rinchen, pero este año no he podido ir por diferentes circunstancias. No he podido ir. Tengo un viaje muy largo y no podía yo tanto viaje. Mi economía es la que es y a mí esto realmente, a ver, no nos engañemos, es un gasto, a veces mínimo, pero es un gasto y no he podido ir. Todo y que nos ayudan mucho allí, a los que nos dedicamos a esto, pero no he podido ir. Pero sí, toma de refugio increíble, 43 a 300. Muy afortunados. Estuvo aquí él, lo tuvimos aquí. El 43 a 300, si no sabéis quién es, ahora es el cabeza del linaje de la escuela Sakia. Y es un grandísimo maestro y hemos tenido, de hecho estuvo durmiendo aquí al lado de mi habitación y alguna noche me lo encontré por aquí. Y la verdad que me siento muy afortunado de poder compartir con él y con los lamas que van con él, porque hace muchos años que los conocemos y tenemos una relación muy buena. Es una relación muy cercana también, o sea, de mucho respeto, pero muy cercana. Pudimos cenar con él, porque nosotros, de hecho voy a hacer un directo para reaccionar al ritual que hicimos aquí en Sangativa. Hicimos un ritual que nunca se había hecho aquí en España, de Barraquilaya, y está grabado en YouTube de Sangativa y creo que voy a hacer un directo para explicar un poco, no la esencia del ritual, porque no es mi función y yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero sí un poco para que veáis qué es ese ritual, para qué sirve por encima y un poco los instrumentos y algunas cosas que hay por ahí para que lo veamos. Si me decís, si hay interés, yo lo hago. Haré un directo, reaccionaré en directo al vídeo de Sangativa, porque yo estuve allí en el ritual. Fueron 5 días de ritual muy potentes. Llevamos muchos años ensayándolo y la verdad que es bonito. Montevideo, pues bueno, lo único que se te puede decir es que Paramita, el Kempo Rinche, va por allí, que él va por allí a dar enseñanzas, así que investiga por Paramita, son buenos amigos y son muy buenos practicantes. Entonces yo sé que él va por allí. Nosotros no, vamos a Sudamérica, pero Bolivia, Perú, pero a Montevideo seguramente que el Kempo Rinche va por allí. Investiga, que seguro que hay Paramita, investiga, pregúntale a ellos. ¿Qué diferencias más destacadas hay entre linaje Sakia y Gelupas? Pues diferencias son matices. La pregunta que me hace es, hay 4 grandes escuelas del budismo tibetano. Una de ellas es la Gelupa y la Sakyapa, que es la nuestra. Yo conozco Tsongkhapa, el Gelupa, he estudiado cosas de ellos, tengo algunos libros, conozco a algunos monjes Gelupas, pero son matices. Ellos se centran mucho en el mundo filosófico, tal vez los Sakyas también, pero el mundo ritualístico lo tienen un poquito más desarrollado. Es mi interpretación, cuidado, pero es un tema de enfoque. A lo mejor hablan de la vacuidad, de un poco del enfoque, pero básicamente dicen lo mismo. Libro tibetano de la vida y la muerte. Sí, un gran libro. Mi primer libro que me leí. Sí, un gran libro. Lo que pasa es que yo no lo recomiendo para empezar a leer Dharma. Si me dices, ¿me puedes recomendar un libro así para empezar a estudiar el Dharma? No. Te diría otros muchos, pero no. Porque es un poco complejo. Me esperaría un poquito para leerlo. Maestro. Mucha gente me llama maestro. Yo no soy maestro, O sea, no, de verdad. Agradezco las palabras. Es una palabra que yo le tengo mucho respeto. Entonces, como le tengo mucho respeto, me lo decís. No me considero un maestro. Simplemente intento transmitir lo que sé, pero me falta mucho todavía. Sí, claro. Kempo Rinchen lo conozco, claro. Sí. Lo conozco. Nos coincidimos en Katmandú cada año y coincidimos cuando vamos a Paramita, hablamos con él, hemos cenado alguna vez con él, en Katmandú también en India también hemos hecho alguna excursión con él, cuando coinciden, porque Lama Dondruk es el lama de aquí del centro y él tiene muy buena relación. Y sí, claro, lo conozco en persona, he hablado muchas veces con él, sí. O sea, no nos mandamos mensajes, pero cuando nos vemos nos saludamos, claro. ¿Los rituales se estructuran igual en los distintos linajes? Vale. Es una pregunta difícil. No lo sé.
porque yo conozco los rituales Sakya. Entonces, como los Gelupa he estado, pero no los conozco la estructura, entonces, pero intuyo, la estructura creo que puede ser la misma globalmente hablando, ¿vale? Hay una parte preliminar, eso es así, pero es que esto tiene bastante lógica, porque creo que esto que estoy diciendo sirve para todo. En la vida hay una parte preliminar, para todo, te tienes que preparar. Entonces hay las oraciones a los maestros al linaje, con agradecimiento, para conectarte con el linaje. Hay oraciones de toma de refugio para la motivación de la bodhicitta, el altruismo. Hay oraciones de las 7 ramas que son para de confesión, porque sí, en budismo hay confesión, pero un poco diferente a lo que conocemos, porque no es una confesión de, ay, mis pecados y alguien te los quita, sino es reconocer tus faltas para purificarlas y transformarlas, simplemente. O sea, que todo eso es una parte preliminar, luego hay un desarrollo y hay un cierre con dedicación de méritos. Yo creo que eso es común a todos los linajes. El cómo lo hagan y qué pongan, eso sí que varía. Pero lo que es la estructura, creo, y me arriesgo investigarlo, ¿vale? No los toméis como una verdad, que eso es así. Sí, sí. Yo creo que la estructura es la misma. ¡Wow! ¿Qué opinas del linaje Kadampa? Es una pregunta comprometida. Porque si me la preguntas es porque sabes. Yo tengo respeto a todo practicante budista. O sea, no, perdona. Yo tengo respeto a todo ser humano que... En general, a todos los seres humanos los tengo respeto. Ese es mi trabajo. Eso es lo que tendría que hacer yo. Cualquier ser humano, para mí, tiene respeto. Cualquier ser vivo, perdona, cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo para mí tiene respeto. Ahora, cuando hablemos de budistas, pues también, si practican bien, correctamente, pues también. Ahora bien, ya sabemos que la dirección Kadampa pues han tenido algún problema con el Dalai Lama y no el budismo tibetano no lo reconoce, ¿vale? Entonces, yo como sigo al budismo tibetano, pues yo no jamás voy a decir nada malo de un practicante budista, pero simplemente te puedo decir eso, ¿vale? O sea, si practican bien, que seguramente que lo hagan, pues genial. Solo te puedo decir eso. O sea, yo sigo linajes. Claro, estamos hablando que por ejemplo, de lo que yo sé, los Sakya, estamos hablando de un linaje de hace más de 1000 de años. Los Gelupa, los Nyingmapa y los Kagyupa, o sea, son linajes que tienen linajes de grandísimos maestros. Y para mí esos son los linajes que son los continuados, ¿vale? Esa es la respuesta que te puedo dar. ¿Cómo le tendríamos que llamar a usted? Me llamas Tenzin y ya está. No pasa nada. Actualmente estoy leyendo enseñanzas Zen de Bodharma. Menciona el estado natural de la mente. ¿Podría explicar este concepto? Vale. El Zen no lo conozco mucho. Creo que es un tema de conceptos, porque todas las tradiciones lo que hacen es variar en conceptos. Es la nomenclatura a veces lo que varía. Pero Guatemala, un saludo por Facebook, por aquí. Es una pregunta difícil que requiere contexto, ¿vale? Porque, claro, aparte es un poco concreta. Porque el estado natural de la mente claro, el estado natural de la mente es una cosa, el estado natural de la consciencia es otra cosa. Nosotros lo que tenemos que saber es que nosotros no somos mente. La mente es mente y la consciencia es consciencia. Nosotros somos consciencia, ¿vale?, que observa una mente. Lo que pasa es que nosotros, sin querer, nos involucramos tanto en la mente que al final nos creemos que somos mente. Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, nos creemos que somos lo que pensamos, nos creemos que somos lo que sentimos, nos creemos que somos todo el ruido mental. Todo eso no lo creemos. Y nosotros lo que intentamos es intentar conectarnos más con esa consciencia para observar la mente desde ahí. Entonces, si la pregunta es ¿cuál es el estado natural de la mente? Pues la mente, su estado natural, es un estado realmente tranquilo y sosegado. Ese es su estado natural, ¿vale? Pero la mente en sí misma piensa. Su estado natural es que piensa, porque es su función. Ahora bien, si pensamos que queremos que la mente deje de pensar, es un error, porque la mente hace lo que hace, ¿vale? Entonces, pero ya te digo, tendríamos que hablar de las 6 conciencias, de las 5 conciencias sensoriales, de la sexta conciencia que es la mente. Entonces es un poco largo,
pero desde el Zen, claro, me imagino que se enfocará más en samatha, ¿no? Estado natural de la mente, samatha, es un estado relajado, estable y luminoso. Eso es lo que te podía decir de la mente. Mi conclusión. Pero investígalo, ¿eh? Hola Ivonne, de Santiago, Chile. Un abrazo. Gracias a ti. Siento que lo que preguntan mucho, pero ¿cómo inicié en el budismo? Esto lo contesté en otro directo, pero os lo voy a resumir. Yo no busqué el budismo y yo así tal como es. A mí me encontró. Me confunden mucho las ramas del budismo y a mí también. Vale, ahora hablamos de eso. Yo me lo encontré el budismo, básicamente. O sea, yo entré, iba a acompañar a una persona y fui a, es que es muy resumido, ¿eh? O sea, fui a una meditación por, te diría casualidad, pero es que las casualidades, uno dice que es casualidad cuando no entiende las causas. Entonces hay que hablar de causalidad. Causalidad es todo. Todo tiene causas. Otra cosa es que las veas o que no las veas. Entonces yo dije por casualidad, pero no fue por casualidad. Yo aparecí allí y no sé qué me pasó dentro y hasta el día de hoy. Después del año 2002, pues suma. ¿Vale? Así fue. Pero claro, estuve en un monasterio siendo joven 10 años, luego me casé, me divorcié, ahora estoy en un monasterio, me ha pasado... Creo que esto, como todos en la vida, tenemos historias que se deberían de contar, pero esto es muy largo de contar y además no hemos venido a hablar de mí, ¿vale? Porque os aburriréis. Bendiciones igualmente. Me confunde mucho las ramas del budismo. Sí, claro, estás hablando del budismo. El budismo es muy amplio, porque aquí hablamos un poco del budismo tibetano, que es una cosa. Es que yo tuve un error al principio cuando empecé con todo esto, y es que yo creía que el budismo tibetano era todo el budismo. Y no, no, no. El budismo tibetano es el budismo que se fusionó con Tíbet. Y además tiene una influencia del Bon, de la antigua tradición espiritual antigua del Tíbet, que claro, el budismo tibetano es muy peculiar por esa fusión con ese chamanismo, por si lo podemos llamar de alguna forma, del Bon. Entonces, claro, hay muchas deidades, hay mucho arquetipo, mucha simbología, muchas cosas que en otros budismos no tienen. Entonces, nos confunden por la forma, pero por la esencia es lo mismo. Da igual que sean Theravadas, que sean Mahayanas, que sean Vajrayanas, que sean budismo zen, budismo japonés, chino, tibetano, da igual la esencia, el Buda de unas enseñanzas y el budismo está diseñado para eliminar el sufrimiento de tu mente. Comprenderlo, transformarlo. Ese es el resumen. Y sobre todo comprender la realidad tal como es, porque eso es lo que nos genera sufrimiento, no comprender la realidad. Fin. Todo lo demás, el ser humano no lo hemos inventado. Esa es mi conclusión. Entonces, más que intentar comprenderlo todo, porque yo tampoco lo comprendo todo, porque es muy difícil, céntrate en lo que más afinidad te genere. Yo me encontré un maestro que practicaba el budismo tibetano occidental y estoy aquí gracias a esa persona. Si me hubiese encontrado mejor un zen, pues a lo mejor sería zen, no lo sé. Es más la persona que te lo transmite que no en sí misma porque claro, luego la gente defiende, cada uno defiende sus cosas, ¿no? Que lo mío es lo mejor, a ver, si tú piensas que lo tuyo es lo mejor y lo otro es lo peor, ¿eso es buena práctica? Bueno, veamos a ver si eso es buena práctica o no. No lo sé, yo tengo mis dudas. Entonces, tú me dices, Sakya es lo mejor? Para mí sí, pero no quiere decir que sea... No, o sea, depende. O sea, no. Es que uno tiene que buscar aquello... Aquí lo importante, lo que decía antes, es la persona que te lo transmite. O sea, aquí hay muy buenos maestros. Mi maestro Raiz, que es el 41 Sakya-Tricin, es un gurú, es un yogi, es un maestro genuino y auténtico. ¿Por qué? Porque lo he visto, está a su lado, he comido a su lado, lo he visto... o sea, no es que me lo hayan contado. Entonces, claro, a mí eso me motiva. Porque es un maestro o una maestra, es la personificación de la práctica. Y si... ¿Quién es mi maestro? El 41 Sakya-Tricin, mi gurú raíz, el 41 Sakya-Tricin. Luego están 42, 43,
que también los considero mis maestros, y luego tengo aquí un lama, que es uno también de mis maestros, de mis mentores, que es el que está conmigo en el día a día. O sea, que uno tiene... Tome refugio con Porrinche. Genial, claro. Si en el momento que tomas refugio con tu... pues, lo consideras maestro, pues claro que sí, es un muy buen practicante. Claro que sí. Francisco, un abrazo. Disfruta del Dharma. Todas las escuelas son buenas. Claro que sí. Un abrazo. ¿Qué piensas de la muerte? Esto ya lo hemos hablado hace un momento, ¿eh? ¿Esto es de antes? No lo sé. ¿Qué pienso de la muerte? Pues que es un proceso de la vida natural. Ese es mi resumen. Sí. Algún día contaré una historia. Mi hermana murió el año pasado, con 47 años, y ella tiene una gran devoción, teníamos devoción uno al otro, porque era un año más mayor que yo, éramos bueno, con mis hermanos, con todos, ¿eh? Pues tengo dos más, pero con ella también, o sea, mis tres hermanos tenemos mucha conexión, y ella me dio la gran oportunidad de mi vida, que me permitió acompañarla a mí, a toda mi familia, pero yo tuve conversaciones con ellas muy potentes, porque estuvo 4 meses terminal de un cáncer, y yo la acompañé, la acompañamos todos, mi familia, pero en mi caso yo era la persona que, bueno, en mi caso, no yo, mi función, mi trabajo, me acompañó, hizo que tuviese la oportunidad de poder tener momentos muy genuinos, de generar un ritual de despedida cuando en el tanatorio, de, bueno, momentos muy genuinos. Y yo creo que esto es, aparte, yo le pedí permiso para compartirlo, y yo he hecho algún vídeo, pero creo que algún día hablaré de esto. Es muy potente, porque gracias al Dharma ella se fue tranquila. Y eso no fui yo, ¿eh? Fue el conocimiento que he adquirido, pero no soy yo, mi persona. Y eso es muy, muy importante. Saber cómo compartir, eh, saber cómo acompañar a una persona que se está muriendo porque tienes un cierto conocimiento, a la otra persona la alivias. Pues normalmente, claro, no es lo mismo enfrentarte a eso con miedo que con una cierta calma e intentando, porque yo lo intentaba, tener amor y compasión. Y yo creo que estuve mucho más tiempo en ese estado de altruismo que no de dolor, porque evidentemente me dolió mucho la muerte de mi hermana y me duele, claro. Pero cuando tú le hablas a una persona de forma determinada, con una cierta calma, la otra persona te lo agradece mucho. Y yo con ella, o sea, preparamos incluso la gente cuando venía a despedirse de ella, hicimos unas cosas muy chulas, preparamos también la despedida del tanatorio con ella, lo hice todo, o sea, muy guays. Y eso es gracias al Dharma, ¿eh? No porque yo tengo capacidades extrasensoriales, ni mucho menos. Si yo no hubiese hecho todo lo que he hecho durante estos años con el Dharma, hubiese sido muy diferente. Y mi hermana se fue tranquila y mi familia, dentro del dolor que tenemos todos, fue una despedida, dentro de lo que fue, muy bonita. Sí, sí. ¿Qué me ha revelado mi hermana? Que la vida es pura impermanencia y que no te pienses que todo aquello que estás procrastinando y que ya lo haré, hazlo ahora. O sea, yo el día que decidí ordenarme monje, que esto probablemente suceda dentro de poco, yo ahora soy laico ordenado, pero tomaré más votos todavía, fue gracias a momentos como este, ¿eh? Porque es como, no, voy a hacerlo. O sea, contemplar la muerte te tiene que ayudar a valorar la vida y sobre todo a hacer aquello que sabes que tienes que hacer y que no lo haces por pereza o por lo que sea. Entonces, y mi hermana me ha dado la gran lección de mi vida. O sea, ha sido un antes y un después. O sea, que estoy totalmente agradecido de todo lo que me ha dado y lo que me está dando, evidentemente. Muchas gracias, Ivonne. Ken Porrinche es un grandísimo maestro. Yo lo conozco y yo he aprendido mucho. Un día estaba en Kamandú y estaba él allí y fui y le dije, hola, todavía no era Ken, era Lama, le digo, Lama Rinche, ¿qué tal? Le digo, le escucho mucho. Y dice, ah, sí, se sorprendió. Porque yo a mi Lama también lo escucho y escucho muchas enseñanzas de él, pero yo escucho enseñanzas de muchos maestros. Le digo, sí, sí, te he escuchado mucho y he aprendido mucho de ti. Y dice, ah, no sé qué, y estuvimos hablando y
Soy muy agradecido también de todos mis maestros. ¿Cómo practicar el budismo cuando tienes un niño de 2 años que la práctica es muy difícil? Cierto. Te está hablando un padre que tiene, yo tengo una niña de 11 años, o sea, sé de lo que hablo. Aquí hay un dicho que dice, si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. O sea, si la burra, si es el burro es pardo es porque yo tengo los pelos aquí. O sea, sé de lo que estás diciendo y sé de lo que estoy hablando. Entonces, ¿algún consejo? Pues el consejo es que no dejes de meditar. El consejo es que, a ver, yo cuando nació Alba, yo ya hacía muchos años que meditaba. Había dejado de vivir en un monasterio. Yo había estado años viviendo en un monasterio, muchos años, dedicándome solo al Dharma. Entonces salí, empecé a trabajar otra vez, a mantener una familia, seguía practicando, pero de una forma diferente, ¿no? Una época muy importante en mi vida, de mucho aprendizaje. Y claro, de repente nació Alba y yo que pensaba que era una persona muy equilibrada, mis emociones se dispararon, ¿no? Porque uno nunca está preparado para esas cosas. Crees que lo estás, pero no. Siempre te sorprende. Entonces, yo creo que como padres y madres tenemos que saber buscar espacios de calidad con la familia, que ahí está tu hijo, tu hija, tu niño. Espacios de calidad con la pareja, muy importante. Sí, sin tu hijo, que no pasa nada, pero hay que buscarlos. Uno cree que no, pero sí se puede hacer, ¿vale? Pidiendo ayuda, que sea con la familia, o como invéntate lo que sea. Y espacios para ti. Esos son 3 espacios muy importantes. Aparte, yo me acuerdo que con Raquel, con la mamá de Alba, nosotros hacíamos retiros con ella. Entonces, a veces cuando yo estaba con la niña, ella hacía la práctica y al revés. O sea, pura estrategia, porque si no, si no te organizas tu tiempo, no te preocupes que el niño lo va a organizar por ti. Eso es lo que ocurre. Claro, como no duermes, no sé qué, no descansas, no sé cuántos, al final, claro, te come el tiempo, te come. Entonces al final no haces nada. Es que estoy muy cansado. O sea, no intenta no descuidarte. Ni a ti, ni a la familia, ni a la pareja. Hazme caso. Hazme caso porque yo cometí mis errores, ¿vale? Y al final se descompensa todo. Tu pareja, la familia, porque al final no sé qué, contigo mismo al final no tienes tiempo para ti. Entonces nosotros intentamos, cuando ya pasa un tiempo, lo intentamos equilibrar. Con 2 años ya, consejo, es lo único que te puedo decir por experiencia, ¿eh? Porque soy padre. Sí, sí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué opinas de los cadampas? Esto ya lo he dicho, ¿no? Te mando un abrazo. Hay mucha... ¿Practican bien? Genial. Si es que no... Claro que sí. Un buen practicante es un buen practicante. Yo no los conozco, pero yo no puedo hablar de nada que no conozca, ¿verdad? Y lo he contestado antes. Un abrazo. Muchas gracias por la pérdida de mi hermana. Sí. Gracias, gracias. Vale, has llamado a la llamada para acompañar a la persona que operó la muerte. Dentro de la tradición Sakya hay alguna forma... Hombre, claro, nosotros aquí, acompañamiento a la muerte, nosotros tenemos aquí un equipo, que yo no estoy con ellos porque no me da para todo. Hay un equipo para acompañar a difuntos, claro. De hecho, nosotros hacemos una formación, una compañera hace una formación que dura un año, que habla del proceso de la muerte. Y luego hay voluntariado para acompañar, sobre todo a los familiares. Pero sí, sí, claro, es todo un mundo esto, ¿eh? Sí, 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 claro que hay. Y de hecho hay un ritual que hacemos durante 49 días para acompañar al difunto. Sí, 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 totalmente, claro que hay. Sí, sí, sí. Lo de mi hermana, sí. Yo lo comparto porque, de hecho, con los grupos de meditación compartí todo el proceso y siempre han estado muy agradecidos porque yo aprendí muchísimo de eso. O sea, y aprendo todavía mucho. Mucho, 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 mucho. Yo siempre digo lo mismo, fue la gran oportunidad de mi vida. Date cuenta que aparecí delante de toda mi familia en el tanatorio y yo allí, porque mi hermana lo permitió, hablando de la muerte, hablando de budismo, hablando con hábitos, o sea, fue el momento de mi vida, o sea, de verdad, y lo permitió ella. O sea, el agradecimiento a ella, no a mí. Sí. Hermoso tener fe.
Soy alguien que soy muy escéptico, que lo sepáis. La fe, yo entre paréntesis pongo confianza. Mi confianza se ha creado por lo que yo he visto y he sentido, no porque me lo hayan dicho. O sea, y a mí me dicen algo y digo, ok, pero tú me lo dices, pero yo lo tengo que experimentar. Porque aparte de eso es lo que dijo el Buda, no lo digo yo. Y mi mente, como es así, pues... o sea, a mí me dicen, ¿hay buenos maestros? Sí, porque yo lo he visto y lo he experimentado. ¿Hay maestros genuinos? Sí, los hay. ¿El budismo funciona? Claro, porque lo he experimentado. Claro que sí. O sea, es que lo tengo clarísimo. Esto no es cuestión de fe. La fe sin experiencia, sin... Claro, hay un tema que el otro día lo hablamos. Trato de ser bondadoso, pero me cuesta mucho diferenciar el hacerlo genuinamente y dar de más. No es que me despiste, es que es para que veáis que intento atender todas las preguntas, ¿vale? Ahora hablamos de eso. Nuestro gran obstáculo para todo es la pereza. Y la pereza se manifiesta de muchas maneras. Muchas maneras. No solo es no hacer nada, sino es procrastinar y luego también la falta de confianza de que tú puedes alcanzar ciertas cosas. Porque todo esto del budismo es como, la iluminación. A ver, nosotros queremos soltar sufrimiento y eso lo puede hacer todo el mundo, ¿vale? O sea, no te pongas metas tan elevadas porque sí, claro, te puedes iluminar. Es que la iluminación no es que sea nada, la iluminación ya eres. O sea, es que primero hay que definir todo esto, ¿vale? O sea, entonces, pero independientemente de lo que quieras o no lo quieras, tú quieres ser más feliz, está claro. Pero el gran obstáculo, ¿cuál es? La pereza. Sí, no hacer, ya lo haré, yo no voy a ser capaz. Pues hay un antídoto que es la fe o la confianza. Y la confianza es investigar de que vamos a hablar de la meditación, ¿vale? Que es lo más práctico, más que el budismo, que es más general. La meditación es un entrenamiento que te va a ayudar a estar mejor y a ser un poquito más feliz. Y eso te genera confianza. Y una vez que tú ves y has experimentado eso, te genera interés, que es el segundo antídoto. Te interesas. Y cuando te interesas, surge el tercer antídoto a la pereza, que es el esfuerzo o el entusiasmo, ¿vale? Y luego una mente flexible. Claro, todos esos procesos son antídotos que se aplican a la mente para poder practicar correctamente. Por eso os digo que meditar no es poner y cerrar los ojos. Todo esto que estoy hablando está dentro del mundo de la meditación. Y todo esto hay que contemplarlo. Porque vas a tener miles de obstáculos. Una pregunta os hago. Todos los que estáis aquí, ¿cuántas veces habéis meditado 100 días seguidos ininterrumpidamente? Pues alguien lo habréis hecho, pero muy poca gente. ¿Verdad? Porque hay mucho obstáculo. Nosotros enseñamos, no nosotros, el budismo te enseña estrategias para que haya continuidad, porque la continuidad es el corazón de la meditación, continuidad. Y para eso hay que aplicar mucho conocimiento, ¿vale? Entonces no es cuestión de fe, es cuestión de que ha habido una confianza, interés, entusiasmo y mente flexible a base de hacer y ver mi yo del pasado y mi yo actualizado. O sea, yo soy mi pasado actualizado. Pero ahora, bien, depende de lo que yo haga ahora, seré mi futuro. Esto es causa y efecto, esto no es magia. Y yo sé lo que seré en el futuro, más o menos porque sé la energía que le estoy poniendo a esto. Entonces yo intuyo que esto me va a ayudar más si cabe todavía. Entonces, sí, hay que tener fe y confianza, pero desde la experimentación. Es mi conclusión. Intento ser bondadoso. Vale. Ay, esto es... ¿cuánto llevamos? 43 minutos. Un ratito más y cortamos, que me tengo que levantar a las 5:30. Y es muy tarde ya aquí. Saludos desde Alemania. Me sirve mucho, gracias. Un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí. Desde Alemania también. ¿Hablas más idiomas? Intento, sí. Vale. Bondad. Es que esto requiere un proceso también. La bondad sin sabiduría se convierte en estupidez, me sale la palabra. Estupidez no es una palabra negativa. No es tu caso, Javier, no estoy hablando de ti, ni mucho menos. Estoy cogiendo el ejemplo para hablar de ello. La bondad requiere de mucha sabiduría. Sí, hay gente que es bondadosa de una forma natural y es maravilloso porque sale natural. Pero la bondad
es desear la felicidad a los demás, pero si tú la bondad la estás utilizando para agradar a los demás, para gustar a los demás, para que te acepten, para que te quieran, eso es desde el egocentrismo. Entonces, eso nunca va a funcionar bien. Entonces, antes de practicar la bondad, hay que cultivarse uno mucho. Entonces, hay veces que hay que parar, mirarse a tu alrededor y decir, vale, voy a entrenarme yo, y cuando yo me entrene bien, ya surgirán las oportunidades de ser bondadoso. Pero no sé si es tu caso, Javier, pero mucha práctica, mucho estudio, mucha contemplación y mucha meditación, y al final eso sale solo. Y sobre todo la motivación. Nosotros desde el Mahayana al Vajrayana intentamos que sea la bodhicitta, que es, vale, yo intento hacer todos estos actos desde para iluminarme, para el beneficio de todos los seres sintientes. Esto es el altruismo, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo este acto bondadoso, ¿para qué es? ¿Para que me quieran? ¿Para que me reconozcan? ¿O lo estoy haciendo para eliminar el sufrimiento de mi mente, para beneficiar a los demás? Entonces, la motivación también marca mucho. Y eso requiere mucho tiempo de contemplar, practicar y sobre todo calmar la mente. ¿Hay que tener disciplina? ¡Wow! Claro, mucha. Pero esto ya lo sabemos, ¿no? De hecho, a ver, Mariela, desde Argentina, te hago una pregunta a ti. Piénsala, ¿eh? Y si quieres, contéstamela ahí. Todo lo que has conseguido tú en la vida, que has conseguido muchas cosas increíbles, ¿desde dónde lo has hecho? ¿Qué es lo que has tenido que hacer para conseguir todo lo que tienes? Perseverancia, constancia y disciplina, ¿sí o no? Pues ahí lo tenemos. Sí. Hay que tener disciplina, pero la disciplina hay que saber cultivarla. Porque si una disciplina militar tensa, no vas a conseguir nada. Entonces, por eso es importante que alguien te acompañe en todo esto. Porque, y sobre todo en grupo, con más gente, muy importante. Porque el hablar con los demás, el que te vayan guiando, el aplicar antídotos para cuando pierdas la práctica, volver a motivarte, claro, todo eso es un proceso largo, largo, largo. Entonces, sí, hay que tener disciplina, pero flexible, amorosa, compasiva. ¿Qué opina el budismo sobre el tarot o la adivinación en general? Consejos para cartomancia y esas cosas. A ver, el budismo tibetano, como es muy peculiar, tiene algunas cosas que relacionadas con todo esto. ¿Vale? Las hay, yo las he visto. Yo creo que debería ser determinante. Todo esto es como cuando tú vas a hacer un picnic, ¿no? Y tú vas a ir al campo al aire libre a merendar, y tú antes de ir allí vas a mirar el tiempo. Entonces tú miras el tiempo y dices, vale, va a llover. Vale. Tú ya tienes una información muy útil para decidir cómo quieres salir a merendar. Si tú sabes que va a llover, pues a lo mejor modifica los planes y en lugar de ir a un sitio que no hay un techado, irás a otro sitio que hay otro techado. ¿Verdad? Pero eso no te va a impedir quedarte encerrado en casa, ni te va a limitar tus decisiones, te va a orientar. Pues yo creo que todo esto es para eso. Es una orientación, no debería ser determinante en tu vida. Es una parte más, no es la parte. ¿Vale? El estoicismo y el budismo son diferentes. Hay muchas cosas que se unen. La filosofía en general tiene mucha similitud. Mucha, mucha. Claro, pero lo ven con algo negativo. El que lo ven con algo negativo me he perdido. El budismo tibetano sí es muy esotérico, pero claro, es que estamos hablando de... Sí, 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 sé lo que me dices. Es muy esotérico y estamos hablando que los tibetanos culturalmente tienen una... Culturalmente, no es que tenemos que separar la cultura y el budismo, son dos cosas diferentes. Si hablamos del budismo tibetano, para ellos hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, el año pasado, según el calendario tibetano, lunar era un año negro que llaman ellos, que no era muy... por ejemplo, no se ordenaron monjes el año pasado, no pasa nada. O sea, astrológicamente no es muy bueno
pues no pasa nada, te ordenas el año que viene, pero ya está, no pasa nada. Sí que es verdad que miramos el calendario lunar para ciertas cosas. Si tienes una fecha, claro, por ejemplo, tú ahora te vas a casar y pones una fecha sin mirar nada el 14 de agosto. Pues tú ya tienes la fecha de los invitados y de repente ves el calendario lunar y no es bueno. ¿Tú vas a anular eso? ¿A que no? Pues no. Pero a lo mejor haces algo para que eso sea más propicio. Ya está, tienes una información. Te preparas tú más, intentas estar más atento y ya está. Pero yo no creo, bajo mi punto de vista mío, no debería ser determinante. No debería serlo. Pero sí que es una muy buena ayuda para tener una información para tomar decisiones. Sí, eso sí. Bueno, nos vamos a ir yendo. Gracias por estar ahí. Gracias a todos. Muchos años haciendo Vipassana y parece que volví a empezar de cero. Gracias por ser. Sí, a veces tiene la sensación de volver a empezar, sí. Powa. Powa es una práctica muy elevada, que es la transmisión de conciencia. Es una práctica muy importante en budismo tántrico, tibetano sobre todo, y en la escuela Sakya también. No es una práctica que se aprenda así de, ala, empiezo a meditar y a practicar budismo y hago Powa. No. ¿En qué momento? Depende de tu maestro. Esa es la respuesta que yo conozco. Depende de muchas cosas. Sí, depende. Pero sí, no es una práctica inicial. ¿Mi familia estuvo de acuerdo con ser budista? No, claro. A ver, a ver. Mi familia son católicos, pero no practicantes. Pero a ver, lo que... Claro, yo me pongo en el... Ahora, siendo padre yo, que cuando yo empecé todo esto no era padre y no lo comprendía mucho, pero yo me pongo en la posición de mis padres. Y de repente tú eres joven, como yo era, sigo siendo joven, pero voy a hacer de 48 años, ¿vale? Llevo ahora prácticamente, dentro de poco llevaré más años en el Dharma que sin el Dharma, ¿no? Pero claro, de repente tienes 20 y pocos años, tienes tu trabajo, tu pareja, una vida más o menos estructurada y de repente dices, me voy a un monasterio a vivir, lo dejas todo y te vas, dejas el trabajo y te vas. Tú siendo padre, ¿qué harías? Sin saber lo que es el budismo, friki, sí, claro, muy friki. Sin saber lo que es el budismo, un grupo de personas que no saben lo que hacen, ¿tú qué piensas? Pues lógicamente como todo padre. Pues eso es lo que hicieron mis padres, nada más. Lo que hace todo padre y madre. Lo que pasa es que ahora evidentemente es muy diferente. Porque ya ven que esto no es algo pasajero. Es mi vida. ¿Vale? Yo no hago otra cosa. Entonces, pero entiendo que la familia al principio no lo juzguéis. Es normal. Me gusta meditar cuando estoy triste. Claro. Pues a veces cuando estás triste tienes que hacer otras cosas. Por eso tienes que tener muchos recursos. La meditación puedes hacerla caminando, puedes hacerla tumbado, puedes hacerla haciendo otros tipos de técnicas menos... ¿Vale? Sí, sí. Bueno, para mí lo mejor ha sido conocer y estudiar la filosofía budista del Dharma. Me ha contestado todas mis dudas. Muy bien, Ivonne, claro que sí. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Saludos de Rosario, Argentina. Saludos de Argentina, Molina. Un abrazo. ¿Cómo encontrar el grupo de acompañamiento idóneo para la práctica? Muchas gracias. Hay un poco de karma, ¿eh? No de suerte, sino karma. Investiga, porque hoy hay muchos formatos online y estoy convencido que si metes la energía ahí saldrá. Desde Alemania, sí, sí. Al formato online hay mucha gente. Allí hay mucha gente practicante también en Alemania, ¿eh? Gracias a vosotros por estar ahí. Vale, muchas gracias. El budismo es muy bueno. Hay algunos sitios donde pueda ir y me encuentro en Valencia. Yo soy de Castellón, que lo sepas. Yo nací en Castellón. En Valencia, investiga, pon y busca. Sí, sí, claro, sí que hay centros en Valencia, ¿eh? No sé decirte ahora, pero te habías alejado del budismo y un vídeo en vivo. Pues nada, si esto nos sirve para reconectar con la práctica en general, ha valido. Venga, me tengo que ir ya, que tengo que hacer todavía práctica, recoger esto y mañana a las 5:30 me están esperando para una sesión en un retiro. 5:30 para que veáis. Es que la gente dice, ¿tú qué haces en el monasterio? Fua. Pues mira,
Así, a priori. No me lo has preguntado, pero yo te lo digo, ¿vale? Eh, Porque ya que, para contextualizar que me tengo que ir básicamente, ¿eh? No porque para que veáis que bien lo hago, no. Yo cometo muchos errores como todo el mundo. Pero es 5:30, voy a montar los altares. A las 6 menos 10 tengo una sesión de práctica con una retirante hasta las 6:45, 6:35, porque la dejo a ella con los mantras y yo me voy, porque arranco con ella, veo cómo está, cómo ha ido y vamos hablando un poquito del tema de la sadhana, algunos aspectos. Me voy a la gompa, que ya he montado los altares previamente, hago mi práctica, unos 35 minutos y a las 7 viene gente que hacemos la puya de Tara, 4 mandalas hasta las 7:45, luego me voy, desayuno algo, a las 8 hago ejercicio, hago un poquito más de práctica, recojo la habitación, hago algunas cosas más y a las 9, 9:15 pues el karma yoga de aquí, porque tengo responsabilidades del centro. Y luego comida, otra puya, otra oración a las 3 y así. Luego tengo clases todas las tardes. ¿Dónde se encuentra usted? Estoy en Barcelona, en la provincia de Barcelona, en el norte de Barcelona, un monasterio que hay aquí, España. Te habla a ver. ¿Qué opinas de Oso? Pues opino, a ver, esto es como todo. No sé si habéis visto el documental de Netflix de Oso, muy bueno, por cierto, me gustó mucho. No lo sé qué decirte, la verdad. Estoy totalmente convencido que Oso ha dejado una huella muy buena en el mundo, porque lo ha hecho y probablemente por lo que yo sé, pues a lo mejor, pues como todo ser humano, no sé, a lo mejor ha hecho cosas que no estaban alineadas un poco al momento vital que estaba, no lo sé. Pero la respuesta es, ¿sigues a Oso? No, no sigo a Oso. ¿Veo algo de Oso y lo leo y me interesa? Sí, lo puedo leer, no pasa nada. ¿Voy a criticar a Oso? Nunca lo voy a hacer porque ni de él ni de nadie. Antes me habéis preguntado por los Kadampas, yo no voy a criticar a los Kadampas, evidentemente, porque no. No es mi papel criticar a nadie. Solo os digo que investiguéis y ya está. Investigar y buscar. Nada más. Y si realmente veis gente que practica bien, da igual, hacerlo y ya está. Sea quien sea. Bueno, nada, el Instagram el TikTok se acaba porque sale que una pieza de un pool. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué pasa aquí? No me entero. Nada, ya me estoy quedando yo obsoleto Yo nací analógico como muchos de los que estáis aquí. Ya mi hija ya me enseña a mí cómo funcionan las cosas tecnológicas. Curioso, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por estar ahí. El directo lo voy a dejar en YouTube. Por favor, ir a mi página de YouTube, Budismo Tensing, porque estoy generando un contenido que creo que yo estoy disfrutando mucho de generarlo, estoy aprendiendo mucho. Y bueno, creo que a la gente le está gustando. Mi motivación es transmitir el Dharma dentro de lo que yo sepa y pueda. Acordaros que yo no soy ningún maestro, pero creo que de una forma sencilla, bueno, un poco como soy yo, ¿eh? Yo soy así con lo que estoy viendo los vídeos, ¿eh? Yo no soy mi mente no es muy compleja y eso me ayuda mucho en la vida, ¿eh? Sobre todo en el Dharma. Eh, Sencillo, práctico, cercano y sobre todo que funcione, funcional y que sea útil. Entonces, nada, si apoyáis el canal, a mí también me ayudáis a que también pueda generar más contenido y lo dicho, este verano, bueno, dentro de poco, el mes que viene, nos iremos a Kamandú y a India y vais a ver contenido muy chulo, así que no dejéis de seguirlo. Y nada, un abrazo muy grande. Tasi Delek, tu chiche, muchas gracias. Disfrutar mucho y nos vemos por Instagram, por TikTok, por Facebook, por YouTube y nada, disfrutar. Nos vemos y que la meditación os acompañe. Feliz día. Hasta luego.